Bueno, ok. Entonces, ya para concluir el tema de los diseños epidemiológicos, solamente nos restaría ver la manera de analizar cada uno de los diseños. Normalmente, cuando hacemos un estudio descriptivo de frecuencias, los resultados los vamos a reportar en porcentajes. No hay más. Posteriormente vienen los estudios analíticos, que decíamos que eran de casos y controles, o podrían ser ensayos clínicos, o podían ser estudios de cohorte. Vamos a ver los dos principales, que son los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles, y finalmente lo referente a las pruebas, ya sea diagnósticas o pronósticas, en cuyo caso utilizaremos las pruebas de sensibilidad, especificidad, o valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Bien, entonces decíamos que los estudios de casos y controles los tomamos con una sola determinación, es decir, con una sola medición, en un periodo determinado de tiempo, y yo no sé si en ese momento tengo una relación causal. Entonces, en este tipo de estudios yo no voy a hablar de riesgos, voy a hablar de asociaciones o de la probabilidad que existe de que yo desarrolle cierta condición a partir de cierto factor de riesgo. Cuando yo obtengo los resultados de mi estudio de casos y controles, entonces voy a tener 4 grupos. Mi grupo de casos y de no casos, es decir, enfermos y no enfermos, y estos los voy a clasificar en expuestos y no expuestos, de tal manera que yo pueda formar una tabla de contingencia o una tabla de 2x2, numerándolos en la siguiente distribución, que es A, B, C y D. ¿Qué voy a hacer con la razón de momios? Pues voy a estimar una razón de productos cruzados, es decir, voy a multiplicar A por D sobre C por B, y al resultado de esta ecuación le voy a denominar razón de momios. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a ponerlo en términos de conejitos para que pueda ser entendido, porque muchos de ustedes no son de ramas de la medicina, entonces me han estado comentando que es un poco complicado cuando abordamos temas específicos de las enfermedades X, pero esto se puede hacer con cualquier ejemplo. El punto es que se entienda el ejercicio, porque esto que va a pasar aquí lo podemos aplicar a cualquiera de sus estudios con el diseño adecuado. Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos el problema, sacar la pregunta de investigación y entonces a esto contestarlo con una hipótesis. Esta hipótesis se va a plantear de dos maneras: la hipótesis alterna y su antagónico, que es la hipótesis nueva. Veamos al ejemplo. En el biotorio de la Universidad Metropolitana de Chile tenían 85 conejos y observaron que en el último mes habían fallecido 28 por un aparente infarto. Aunque su hábitat era un ambiente controlado, el último mes cambiaron de cuidador y se encontraron restos de ramen en platitos de alimentación en algunas jaulas. Los conejos habían recibido la visita de un grupo de alumnos cada semana, cosa que también era inusual, y se pensó que podría haberse asustado con la manipulación de los niños. Revisando las bitácoras, se observó que 37 de ellos habían sido alimentados con ramen, cosa que el cuidador nuevo mencionó ser benéfica para ellos, según Nat Geo, mencionando que de estos conejitos, 12 estaban sanos. De lo anterior se planteó la siguiente hipótesis. Ya tenemos una pregunta de investigación que, ¿qué pasó, no? Entonces, si los conejitos se habían estado muriendo por infartos, entonces algo estaba modificando la condición cardiovascular del conejo. Yo tengo dos posibilidades. Aquí voy a aprovechar para tocar así rápidamente lo que sería una hipótesis de una cola y una hipótesis de dos colas. La primera opción es que yo haga una hipótesis de una cola y diga, el comer ramen aumenta el riesgo cardiovascular del conejo. Esto solamente me da la posibilidad de que a un evento, que es el consumo de ramen, corresponda una sola reacción, que sería el de aumento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, aquí en este ejemplo pongo como hipótesis alterna: comer ramen modifica el estado cardiovascular del conejo, modifica, ¿sí?
no lo hace peor o lo hace mejor, sino que lo modifica. Aquí me abro la posibilidad a que si lo modifica, entonces lo puede hacer mejor o lo puede hacer peor. Y esto se llama hipótesis de dos colas. Bien, dicho eso, entonces continuamos. ¿Qué hago? Pues hago un estudio. Dijimos que en un estudio de casos y controles yo voy a partir de todos los conejitos que se infartaron y entonces voy a indagar cuántos de ellos comieron ramen y cuántos de ellos no. Y lo meto en esa tabla de contingencia que les decía que es una tabla de 2x2, donde en los cuadrantes los voy a clasificar por A, B, C y D. ¿Quiénes van a ser los casos? Los que se infartaron, los no casos, los que no se infartaron. Y de estos, ¿cuántos estaban expuestos al factor de riesgo, que en este caso era comer ramen, y cuántos no comieron ramen? Ya con estos datos ingresados en la tabla de contingencia, lo que voy a hacer es una multiplicación y después una división. A por D, por un lado, que es el numerador, y C por B sería el denominador, y al resultado de esto le voy a llamar razón de momios. En este caso, cuando hago esta operación, el resultado es 31.25. ¿Cómo interpreto esto? Una razón de momios de 31.25 quiere decir: los conejitos que estuvieron expuestos al factor de riesgo, es decir, que comieron ramen, tienen 31.25 veces más probabilidad de desarrollar un infarto a comparación de aquellos que no consumieron ramen. ¿Es muy simple? Y aquí nos dan otro dato, que es el intervalo de confianza al 95%. Esto se calcula con otro tipo de operaciones, no viene al caso comentarlo ahorita. Lo que sí viene al caso es su interpretación, porque el intervalo de confianza al 95% es análoga a la P que buscamos en una T de student o en una H cuadrada. Es la significancia estadística. Entonces, si el intervalo de confianza al 95% no atraviesa la unidad, quiere decir que mi OR es estadísticamente correcto. Ahí ubicamos con una flecha roja el OR y ubicamos su intervalo de confianza. Quiere decir que estadísticamente sí es significativo. Concluyo pues que comer ramen modifica el estado cardiovascular del conejo. Vamos a pasar pues a lo que es la determinación de riesgos cuando sí buscamos causalidad, que es entonces en el caso de los estudios de cohorte. En una cohorte tenemos un grupo inicial que está expuesto a un factor de riesgo, pero que no tiene el fenómeno de estudio. Es decir, todavía no se infartan los conejos, pero sí están comiendo ramen, ¿sale? Y entonces, igual, cuando yo tenga mi base de datos para analizar, voy a tener 4 grupos. Vamos a poner un ejemplo. Se piensa que las mujeres que tienen un polimorfismo en el gen NR13-1 desarrollan con mayor frecuencia depresión periparto. Para estudiar este fenómeno se reclutaron 60 mujeres embarazadas, 30 de ellas con un polimorfismo en el NR13-1, y se evaluaron al inicio del embarazo. Ninguna de ellas manifestó datos de depresión en la escala de Beck. Se hizo un seguimiento con mediciones periódicas y se determinó una incidencia, se fijan cómo aquí ya hablamos de incidencia porque son casos nuevos, de 18 casos. 10 de ellos en el grupo de mujeres portadoras del SNP y pues 8 de ellas no. En este caso tenemos un estudio de cohorte y tenemos al final de esto 4 grupos diferentes, con SNP, sin SNP, y de estas cuántas se deprimieron y cuántas no se deprimieron. Las organizamos de igual manera en el cuadro de contingencia A, B, C, D, y lo que vamos a hacer no es una razón de productos cruzados porque no es un caso y controles. Lo que vamos a hacer es determinar la incidencia en el grupo de expuestos y determinar la incidencia en el grupo de no expuestos. ¿Y cómo calculo la incidencia en el grupo de expuestos? El grupo de casos, que sería deprimidas, en el grupo de expuestos,
entre el total de la población, esto es A sobre A más C, y la incidencia en el grupo de no expuestos, que sería B sobre B más D. El resultado de esto yo le llamo razón de riesgos o riesgos relativos. ¿Cómo interpreto esto ya cuando tengo ahí? Dios mío, creo que no sé si se ve, pero si se ve, es un error, ahí es RR. Si el RR es de 3.44, quiere decir que el riesgo relativo, al ser 3.44, quiere decir que las mujeres portadoras del SNP de NR13C1 tienen 3.44 veces más riesgo de desarrollar depresión a comparación de aquellas que no son portadoras del SNP. Y si se fijan aquí, la palabra cambió, no es veces más probabilidad de, es veces más riesgo de, porque en estudios de causas y controles estamos asumiendo causalidad. ¿Sale? Y por último, vamos a las pruebas. Cuando yo tengo una prueba, ya sea diagnóstica o pronóstica, lo que yo voy a buscar en ellas es qué tan sensible y qué tan específica es. Ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de COVID, ¿qué sería lo que tendríamos que buscar en una prueba rápida? Pues lo que tendríamos que buscar en una prueba rápida es que sea lo suficientemente sensible como para detectarme a todas aquellas personas que estén enfermas, aunque en esa búsqueda exhaustiva se me vayan a ir falsos positivos. Yo prefiero que la prueba me capte algún falso positivo y entonces en una segunda prueba, que sería una prueba confirmatoria, decir, ok, perdónenme, usted no estaba enfermo, a que se me vayan personas enfermas y entonces no pueda yo contener una epidemia. ¿La sensibilidad qué es? Pues, la sensibilidad nos indica la capacidad de la prueba para dar como positivos a los realmente enfermos. Proporción de enfermos correctamente identificados, y la sensibilidad se calcula determinando verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Cuando busco especificidad, lo que estoy buscando es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es la capacidad de una prueba de detectar como negativos a las personas verdaderamente sanas. Pruebas altamente sensibles: la prueba rápida de VIH, la prueba del Papa Nicolau, la prueba que debería de usarse ahorita para detección rápida de COVID. Esas son pruebas donde yo busco una alta sensibilidad y regularmente yo las necesito para tamizar. Ok, y finalmente las pruebas pronósticas. Es muy común en el área, por ejemplo, de la genética, que se busquen marcadores que me puedan predecir la probabilidad de que yo desarrolle alguna enfermedad. Y la característica de estos es que se tienen que hacer cuando el individuo pues está sano. Entonces, ¿cómo puede ser un estudio de esto? Pues yo tengo un grupo de personas a las cuales yo les hago una determinación de alguna alteración genética, por ejemplo, a las personas que tienen alteraciones en la alfa-fetoproteína, o bueno, no se me ocurre algo. Pero lo que voy a buscar es que a lo largo del tiempo desarrollen o no una enfermedad, y entonces yo voy a hacer una predicción y yo voy a decir, ok, estas personas que tienen este marcador específico, o por ejemplo el cortisol, ¿cuántas personas que tienen el cortisol elevado desarrollan un infarto agudo al miocardio a los 2 años o a los 3 años? Ok, a todas las personas que las encontramos en este momento con elevaciones en el cortisol y desarrollaron infarto, las meto yo en una evaluación o en un estudio. También a las que no lo desarrollaron, de igual manera a las personas que tenían el cortisol normal, de estas, cuántos desarrollaron un infarto, cuántos no, y vuelvo a construir mi tabla de contingencia, pero ahora los voy a clasificar en verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, de tal forma que el valor predictivo positivo sería
verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos, y el valor predictivo negativo sería verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos negativos. Tanto sensibilidad, especificidad como los valores predictivos los voy a expresar en porcentajes. Más adelante continuaremos con la revisión de ejercicios para que en casos simulados podamos hacer una estimación y revisemos los resultados para ver si coincidimos o a ver si hay alguna duda. Si hay alguna duda, escríbeme por favor en los comentarios y nos vemos en la siguiente clase.